zona central. Empezamos con la zona cardíaca, ¿no? Una zona auricular y unas zonas ventriculares, ¿ok? Entonces, la arteria, ¿de dónde sale? La arteria aorta. ¿De qué parte del corazón? Del ventrículo, ¿ok? Del ventrículo izquierdo. Recuerden que el corazón está dividido en dos, en un derecho y un izquierdo. El derecho maneja los flujos no venosos, sino los flujos que ya trae el material usado, ¿ok? Digamos que principalmente el oxígeno trae todos los desechos orgánicos y trae el CO2 de todo el cuerpo y llegan a través de los sistemas cavas a la aurícula derecha. De ahí se vacían al ventrículo derecho para que inicie el circuito menor, que es el que ayuda nada más al recambio gaseoso, que genera que vaya hacia los pulmones y en los pulmones se recambie el CO2 por oxígeno, vuelve a agarrar ese color brillante que genera el oxígeno en la sangre y entonces cambia de un rojo vinoso, o sea, oscuro, a un rojo brillante que es el rojo oxigenado y regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda para salir por el ventrículo derecho a generar el círculo mayor, que es el recorrido completo del sistema aorta, que es el inicial, la arteria inicial, que nos va a dar ya original el resto de las demás arterias, ¿ok? En todo el cuerpo. Entonces, del infundíbulo del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta y esta vamos a ponerla para aquí. Ya una vez que sale, la arteria aorta tiene 3 segmentos. ¿Alguien se acuerda cuáles son los segmentos? El callado. El callado es la parte que está dando vuelta, pues. Y lo que está abajo, que es el aorta ascendente. Al salir se llama aorta ascendente. Entonces la aorta ascendente es la parte aórtica que se encuentra subiendo inmediatamente a la salida del infundíbulo ventricular y luego da una curva, esa se llama callado aórtico, ¿ok? Y cuando ya llega al término de su callado y empieza a descender, pues se llama aorta descendente, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que dónde empieza una, dónde empieza la otra, etcétera? ¿Qué es el punto de referencia para decir que aquí empieza la ascendente, aquí empieza la descendente, este es el callado? ¿El color? No. Hay una medida arbitraria, obviamente, que se les debieron haber visto o referido cuando ustedes vieron caja torácica. ¿Los espacios entre cosas? No específicamente, pero sí corresponde a un espacio intercostal. Hay una en el esternón, en la unión del maniobro con el cuerpo, genera un ángulo. Ese ángulo se llama ángulo de Lewis. Ese ángulo de Lewis, proyectado por una línea, por anatomía de proyección o de superficie, que nos da profundidad por las referencias externas, entonces de ese ángulo hacia donde nos iríamos en una línea arbitraria hacia la parte posterior, iríamos al borde superior de la cuarta vértebra torácica, encontraríamos la división entre el mediastino superior y el mediastino inferior. El mediastino inferior está contenido con todo el corazón y sus capas, ¿ok? El mediastino superior, ¿qué tenemos ahí arriba? ¿Cómo? No, arriba eso ya es afuera del tórax. La clavícula es la parte superior.
base de cuello. ¿Qué tenemos en el mediastino superior? La aorta ascendente. ¿Dónde? Tenemos, ok, la aorta ascendente no, porque está por abajo de esa línea. Tenemos el callado aórtico, tenemos la carina traqueal, los bronquios, el derecho y el izquierdo, y tenemos el timo y los grandes vasos, ¿no? Grandes vasos que salen precisamente del callado aórtico. ¿Ok? Entonces, ¿y a los lados qué hay? ¿Qué hay a los lados del mediastino? Los pulmones, exacto, el derecho y el izquierdo. Entonces ya están ubicados donde están. Ahí vamos a salir. La aorta, al salir, todas las arterias tienen válvulas en su inicio, solamente en el inicio cardíaco, o sea, en el ventrículo derecho o izquierdo. Tanto la arteria pulmonar como la arteria carótida tienen válvulas de salida que son trivalvadas y que evitan que esta salida regrese y vuelva hacia el ventrículo, disminuyendo su débito, ¿no? Entonces, a diferencia de las venas, que son bivalvadas y que se encuentran en ciertas áreas, y también diferentes a las bivalvadas de los linfáticos, que son por segmento en toda su extensión. Entonces, hay diferencias que condicionan que las valvas, primero, diferencian las arterias de las venas y de los linfáticos y en dónde están localizados. A la salida inmediata, en la aorta ascendente, que no es más de medio centímetro de espesor, o sea, es un cachitito muy pequeño, da unas ramas la arteria carótida. Se llaman arterias coronarias y sirven para irrigar al corazón. ¿Ok? No vamos a ver minucias de cómo se reparten en cada órgano. Eso lo va a ver topográfica. Es muy apretado el programa en anatomía general del primer semestre, y en la necesidad de conocimiento de ustedes también es limitada en esa área, para que precisamente no nos encharquemos en conocimientos que van a obtener progresivamente y los van a tener en otros niveles, ¿no? Cuando estén en cardio van a tener que conocer perfectamente los recorridos de la arteria coronaria derecha e izquierda y de todas las ramas, sobre todo las más importantes de estas, ¿ok? Pero ahorita nos interesa que sepan de dónde provienen y a qué nivel provienen, ¿ok? Entonces, la primera rama colateral que da la aorta van a ser las arterias coronaria derecha e izquierda, ¿ok? Después, a nivel del callado, da 3 ramas colaterales. ¿Alguien se acuerda cuáles son? La subclavia izquierda, la coronaria izquierda y el trombo. La coronaria no, la subclavia sí. Subclavia, sí. ¿Cuál es la otra? Se llama Carótida. carótida. La carótida izquierda, muy bien. ¿Y cuál otra? Y Tronco brachiocefálico. brachiocefálico derecho. ¿Ok? Que da, se llama tronco brachiocefálico porque el braquio da la subclavia, que es la que va hacia el miembro superior, y la carótida que da la cefálica, o sea, al cerebro. Entonces tenemos un tronco brachiocefálico, y tenemos una carótida común y una subclavia izquierda a este nivel del callado. Después tenemos la descendente, hasta antes de que atravesemos el diafragma, ¿verdad? Entonces tenemos esta descendente aquí. ¿Y qué creen que dé a los lados la descendente por donde va pasando? ¿Qué hay a los lados? O sea, porque para que no se tengan que machetear todo y va y luego sigue la otra, y lo más fácil es que sepan, bueno, por dónde corre, y lo que va teniendo a los lados, a eso les va a estar dando ramas. ¿Los pulmonares? No hay pulmonares, hay otros de otro nombre que van a los pulmones precisamente. Acuérdense que el pulmón tiene una doble circulación, una circulación para la hematosis, o sea, el recambio del oxígeno con el
CO2 como principal gas, pero obviamente son recambios de miles de gases que se hacen en esa área. Y segundo, tiene una circulación para sus sistemas de sostén, o sea, para el tejido conectivo que lo sustenta. ¿Cómo se llaman las arterias que enriquecen o que dan vida a los bronquios, a los alvéolos, al parénquima pulmonar, a la pleura, etcétera? Bronquiales. Las bronquiales, exactamente. Entonces, la primera rama en su callado, en su aorta descendente, es precisamente la bronquial derecha y la bronquial izquierda. ¿Ok? Esas bronquiales, recuerden que es para darle vascularidad a los bronquios e incluso a las arterias pulmonares y todas esas zonas, porque los vasos también requieren de sus propios vasos, que se llaman vasa vasorum y que es los que los mantienen vivos, ¿no? Entonces, esa doble circulación es muy importante que la sepan porque es frecuente que les preguntemos cómo funciona eso, ¿ok? O quién sostiene y quién hace la hematosis, que son muy distintos, ¿verdad? La hematosis es la arteria pulmonar y las venas pulmonares. El sustento del tejido conectivo o la trama de sostén del sistema respiratorio lo lleva a las bronquiales, ¿ok? En la parte inferior. Después tenemos, ¿qué tienen a los lados, aparte de los pulmones? Pues los intercostales, las zonas intercostales. Entonces quedamos todos los intercostales, ¿verdad? Y uno por uno van saliendo a cada lado ramas intercostales para uno y otro lado. Obviamente no puede cubrir todos porque el callado, aunque llega hasta el borde, en el callado no existe colaterales, sino que hasta que empieza el descenso, y entonces existen los dos primeros espacios intercostales, no los alcanza a cubrir. ¿Quién creen que cubra esa área? ¿Qué arteria está por ahí cerca? La subclavia. Y la subclavia da precisamente los intercostales 1 y 2, ¿ok? Entonces, seguimos así con muchos intercostales, pero aquí va a un ladito en la parte posterior tenemos el sistema cava de regreso y tenemos la aorta descendiendo. ¿Y qué más elemento hay ahí atrás del tubo digestivo? ¿Esófago? El esófago. Entonces le va a dar ramas al esófago y son las ramas esofágicas. Entonces, si se fijan, no es tan difícil, no tienen que memorizarlas, sino simplemente ubicarse en qué segmento están y con eso, o recorrer la arteria en el cuerpo y pues aquí tengo esto. Y van a ver que todas sus ramas en todos lados vienen con esa lógica. Entonces, si sabemos ubicarnos y sabemos dónde están las vísceras, también vamos a saber todas las ramas colaterales sin tener ni siquiera que estudiarlas, ¿ok? Entonces, antes de descender, de haber dado las intercostales y las esofágicas, da una rama superior al músculo que atraviesa y da una a la primera al descender inferior. ¿Cómo se llamarán ese? ¿A qué músculo le está dando? Diafragma. Al diafragma. Entonces, ¿cómo se llamará la arteria? La del coracobraquial. ¿Cómo se llamará del esternocleidomastoideo? O las diafragmáticas, ¿verdad? Superior o inferior. O frénicas, porque así también se le llama, ¿ok? Entonces, esa da la arteria frénica superior, frénica inferior, pero también se le puede decir diafragmática. Ya ven qué fácil, ya aprendieron. Entonces, y al descender, vamos a llevarlo para hacer de aquí sus ramas terminales, ¿no? Aquí va el recorrido arterial, pero es un poquito más difícil aclararlo porque aparte las pantallas están apagando, lo que quieran, ¿no? Entonces, ahí vamos. Entonces tenemos, si no ven claro allá, se vienen para acá. Nada más lo único que necesito es que no me pongan los dedos ni las manos ni se recarguen sobre ella, ¿ok? Entonces, tenemos el primer tronco en la parte anterior
de la aorta. A la aorta la dividen en arterias colaterales que da por su parte anterior, o sea, en la cara anterior, y las laterales. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, ¿qué vísceras tenemos inmediatamente saliendo de la cúpula diafragmática? ¿Qué tenemos en los hipocondrios y en el epigastrio? Tenemos, lo voy a poner un poquito al lado para que podamos seguir haciendo el paso vascular, ¿ok? Entonces tenemos un estómago, tenemos ¿qué otro? Tenemos un hígado, tenemos un páncreas. Este lo pinto así punteado porque es retroperitoneal, ¿verdad? Si es retroperitoneal, está atrás, escondido. Y tenemos también un vaso. Muy bien. Entonces, este tronco que sale aquí se llama tronco celíaco y lleva 3 ramas. ¿Para quién creen que sean esas 3 ramas que están ahí pegaditas? ¿Para qué vísceras? Ahí hay un chorro. Para el estómago y se llama gástrica izquierda. ¿Ok? Entonces da una rama para este que se llama la gástrica izquierda y luego da una rama ¿para quién? Para el hígado y se llama la hepática común. ¿Ok? Y luego da una rama para el vaso y se llama esplénica. ¿Así? Entonces el tronco celíaco, que es muy importante, da irrigación, o su territorio de irrigación es estómago, vaso, hígado y también al páncreas, ¿ok? Porque a través de la esplénica que corre por el borde superior del páncreas le va dando ramas al páncreas y la cabeza del páncreas se une a las de la mesentérica superior junto con la de la hepática y la gástrica izquierda con las gastroepiploicas y le dan a toda la cabeza las llamadas pancreatoduodenales, que son las que irrigan toda esa zona. Entonces dependen de ellas, están en su territorio y por lo tanto, aunque la cabeza puede no sufrir tanto porque aunque si nosotros cortamos o tuviéramos una embolia directa al tronco celíaco, la mesentérica superior suple la cabeza del páncreas, pero la cola y el cuerpo se perderían. Entonces, también el páncreas está irrigado por ese tronco celíaco en una parte muy importante, ¿ok? Y luego tenemos otro órgano aquí a un ladito, pero vamos a descendernos más y tenemos una lateral. ¿Cuál es esta lateral que tenemos aquí? Tenemos unos órganos así en forma de riñones, los riñones. ¿Y qué hay arriba de los riñones? Como capuchones, el gorrito de los capuchones. Las suprarrenales, ¿ok? Entonces tenemos aquí las suprarrenales. Entonces las suprarrenales no tienen afluencia directa de la aorta, pero se nutren de las arterias que están pegadas a ella. Están junto a la cúpula diafragmática, entonces ¿quién les dará rama? El diafragma. La frénica inferior le proporciona una gran cantidad de ramas colaterales, es uno de los vísceras que más colaterales tiene aproximadamente entre 60 y 80, esa víscerita que es como de 3 centímetros, muy pequeña, pero que tiene mucha importancia. Y también la arteria renal le da dentro de sus ramas directas, ya al abrirse, al entrar al hilio renal se abren las polares, medial, inferior y superior. De la polar superior salen ramas directas a la cápsula suprarrenal, pero a veces puede salir directamente de la renal sin irse a las polares, salir ramas directamente también a la glándula suprarrenal. Entonces tenemos a un lado las suprarrenales, ¿no? Estas ramas. Y la rama suprarrenal habitualmente también da otra rama, que puede ser directa de la aorta, pero
el 90% salen de la renal y se llaman las gonadales, que en el hombre se llaman la testicular y en la mujer se llama la uterovárica. ¿Okay? Entonces, como su nombre lo dice, esta desciende y se va a la pelvis, en la mujer a los ovarios y en el hombre se va por el cordón espermático a dar la principal irrigación del testículo. ¿Okay? Entonces, ya salió. Y luego aquí, a ese nivel, por enfrente da otro gran tronco arterial, la aorta. ¿Cómo se llama? La mesentérica superior. ¿Ok? Entonces, el siguiente tronco anterior es la mesentérica superior. Los anteriores son los más fuertes, ¿no? Y solo los laterales, el renal es el único muy grande también. Entonces, esta arteria mesentérica superior tiene mucha importancia. Va a dar la irrigación de el duodeno, digamos que en sus 2/3 partes. Va a dar todo el intestino delgado y le va a dar al ciego, al colon, a las 2/3 partes del colon derecho, al ascendente y donde está la apéndice. Ya me gusta estar aquí. Entonces, como ven, el territorio de la mesentérica superior, ¿quién viene haciendo? Cierren la puerta. En la mesentérica superior, su territorio de riego es muy grande y por lo tanto requiere es muy importante, porque si esta falla produce una incompatibilidad con la vida. ¿Por qué? Porque se elimina casi el 90% de la zona la zona de absorción del intestino normal, ¿no? Entonces, al tener pérdida de casi toda la absorción, es incompatible, digamos que para el 99% de la gente, porque se requiere de un lugar muy especializado para hacer trasplante inmediato, y la otra es para mantenerlo con nutrición parenteral mientras ese intestino se madura y puede absorber, lo que sería imposible aquí en las zonas latinas y en el primer mundo solamente para aquellos que tuvieran un muy buen nivel económico o un seguro muy fuerte para sostener un gasto tan fuerte. ¿Okay? Entonces sigue siendo incompatible con la vida una vez que lo detectan. Las trombosis mesentéricas se les dice cementéricas porque normalmente al abrir y darnos cuenta que es una trombosis total, o sea, no segmentaria, cerramos y ya no despertamos al paciente, precisamente porque va a fallecer, ¿no? En consecuencia de esto. Entonces, ¿cuál es el territorio de la mesentérica? Desde la segunda sección del duodeno, todo el yeyuno en línea, el ciego con el apéndice, colon ascendente, 2/3 partes transversas derechas del colon transverso. Todo eso irriga esta arteria. Y después abajo tenemos otra arteria, otro tronco de menor calibre, que es la mesentérica inferior, que va a dar la vascularización, del segmento siguiente, que es la parte, el último tercio izquierdo del transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, el sigmoides y hasta la ámpula rectal. ¿Okay? Entonces, toda esa parte es irrigación a través de la mesentérica inferior. ¿Okay? Ahí terminan las principales arterias que la aorta abdominal da más arterias, pero no las vamos a ver porque son arterias secundarias y no son
relevancia. Y va a dar sus ramas terminales. ¿Cuáles serían sus ramas terminales? Da 3 ramas terminales. ¿Cuáles son? La arteria ilíaca. Las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda, que son 2. ¿Y cuál es la otra? La sacra media. ¿Okay? Entonces, las ilíacas comunes no dan ramas terminales. En algunas, por variantes anatómicas, sí salen las epigástricas superficiales, en otras ya es de la ilíaca externa, ¿no? Entonces, vamos a considerar principalmente porque el volumen es más, o sea, el porcentaje es más alto en la ilíaca externa. Entonces, en la común vamos a considerarla sin ramas, y la sacra se va a ir a dar la irrigación a la parte posterior de la zona sacral, sobre la cara sacral, y sobre los laterales hacia la parte posterior del ámpula rectal, para fusionarse con quien inerva o vasculariza todo el perineo. ¿Quién es esa arteria? O esos vasos, ¿cómo se llama? ¿Quién da a todo el perineo? Los vasos pudendos. Bueno, la inervación es del pudendo y sus vasos es la vascularización. Entonces se fusionan con los que vienen de arriba, con laterales de la pelvis, y también con los externos de la femoral, que son las pudendas externas. ¿Okay? Entonces, la ilíaca externa común se va a abrir en una ilíaca interna y una ilíaca externa. La ilíaca externa, antes de pasar el ligamento inguinal, va a dar algunos ramos, bastantes, para la cadera, para las zonas glúteas, etcétera, musculares específicas, para la del gemino, la de los glúteos superiores, inferiores, etcétera. Pero no vamos a verlas así, vamos a ver nada más la más importante, que en un momento dado, la que más nos interesa es la epigástrica. Esa epigástrica sube por el conducto inguinal o entra en el conducto inguinal, y de ahí se dirige por atrás del recto anterior a unirse a otra que viene desde la subclavia, que se llama mamaria interna, y que une la red colateral superficial de la pared anterior del abdomen con la anterior del tórax. ¿Okay? Y suplementa obviamente esa mamaria del tórax a la glándula mamaria. Da todo el cuadrante externo, el cuadrante interno lo va a dar a través de las pectorales del axila. ¿Okay? Entonces, ahorita aquí tenemos que de la ilíaca externa solamente nos va a interesar la arteria epigástrica, ¿okay? Que es de las más importantes. Y de la ilíaca interna o hipogástrica, esa da múltiples, da 6 o 7 ramas colaterales, pero no nos vamos a aprender todas. Lo que vamos a ver es, bueno, hacia dónde se dirige, hacia el hueco pélvico. ¿Cuáles son los elementos que hay ahí de importancia? Pues es en la mujer el útero y sus anexos, en el hombre y en la mujer vejiga y recto. ¿Okay? Entonces va dirigido a esa zona. ¿Qué tenemos de la hipogástrica? La salida de las arterias por la comunicación glútea de la pelvis. ¿Cómo se llama esa comunicación? Escrotadura ciática mayor, y la salida de los vasos por ahí. Todas esas ramas las da. ¿Cuáles son las importantes que ustedes deben recordar y que pues, se les puede preguntar? Bueno, ¿cuál es de las más importantes que comunican a los segmentos internos? Es la obturatriz, la uterina, que es la más gruesa o la más fuerte en calibre que da, la más larga, que es la vesical,
las vaginales, que es las que se van a unir junto con las pudendas para dar las esfincterianas y las pudendas externas de la femoral y dar el surco, le llaman red capilar perineal, y creo que son todas. La ovárica también está de ahí, o sea, tiene la ovárica que viene de los gonadales y tiene la rama ovárica que viene del útero, ¿okay? Todos cerrando un círculo. Esas son las más importantes de la hipogástrica. ¿Y en dónde cambia y ahí termina, dónde cambia la carótida, la ilíaca externa? La ilíaca externa sigue el camino, pero ahora, ¿cuándo cambia de nombre para seguir su procedimiento? Vamos a borrar esto para poder seguir las otras, ¿ok? ¿Ya lo tienen? ¿No se acuerdan? A nivel del ligamento inguinal, como les dije, cambia de nombre, ¿no? Atraviesa, ese ligamento, ahí da otra ola de ramas circunflejas para la cadera, para la parte interna, etcétera, y musculares específicas, y a partir de que tenemos el pubis y la espina ilíaca anterosuperior, y aquí está el ligamento inguinal, cuando este atraviesa ya cambia de nombre a la arteria femoral, ¿ok? Y entonces la rama que nos va a interesar de esta arteria a este nivel es la rama profunda, que da inmediatamente al salir, que se va para atrás y se va por la parte posterior. Esta rama se le llama femoral profunda, que es la que acompaña el nervio ciático en la parte posterior, ¿okay? La rama anterior, que se va por el triángulo de Scarpa. ¿Alguien sabe cómo es el triángulo de Scarpa? El triángulo de Scarpa lo forma el ligamento inguinal, lo forma el músculo sartorio, que va aquí, y el músculo aductor mayor, que queda en este lado. Entonces ese triángulo, por ahí atraviesa, es donde encontramos en la parte anterointerna a los pulsos femorales y el trayecto femoral para cuando queremos por algún motivo abordar. Entonces, ahí va la arteria. ¿Dónde cambia la arteria su nombre? Cuando pasa por antes. Sí, cuando entra la cosa potente ya se llama potente. Cuando vieron los aductores, vieron el hiato de Handler. Bueno, el aductor mayor genera un orificio en su parte inferior donde recibe inervación por el ciático. Ya ven que ese es el obturatriz, pero sin embargo, ahí en esta parte baja, el ciático está en contacto con él y le da inervación. Pues al pasar por ese agujero la arteria y colocarse en la parte posterior para irse precisamente al hueco popliteo, en ese momento cambia de nombre, o esa es la estructura que nos da la referencia a cambio de nombre. La verdad es la misma arteria, y ahí es donde cambia. Entonces en el hiato del obturador mayor, ¿okay? O del obturador, que es el hiato de Handler, y se coloca en la parte posterior, va por la parte interna y de ahí se hace profunda y se va para atrás. Entonces queda en la parte posterior formando la arteria poplitea y acompaña a las ramas terminales del ciático. ¿Cuáles son las ramas terminales del ciático? Sí, ya lo vieron. ¿Y cuál otra? Acuérdense que se tienen que acordar de todo porque van a tener 2 exámenes en un espacio de 3 días con todas las preguntas de todo el semestre, que es el ordinario y el colegial. Okay, así que, digo,
lo que preparen pues sirve para uno y para el otro. Pero si no se sabe ni uno ni otro, pues en verdad en los dos les van a pegar. Y son los que dan más calificación. ¿Okay? Así que entonces depende sacar buena calificación. O levantar el barco, ¿no? Ya se les está hundiendo, pero ahí lo pueden levantar. ¿Okay? Entonces, es el peroneo común y el tibial. ¿Okay? Esas son las ramas terminales del ciático. Y esta arteria sigue con ella. ¿Okay? Entonces, pero sigue los trayectos nerviosos cuando ya se pone a nivel de la pierna. La popltea se queda en la parte posterior, generando la arteria tibial posterior. Ahora, se llama tibial, pero posterior. Y el nervio que sigue con ella es el tibial, que es rama terminal del ciático. Y da una rama peronea para seguir a los nervios peroneo común y da la rama peroneo superficial y la peronea profunda que siguen a los nervios peroneos superficiales y profundos. ¿Cuál da hacia dónde, hacia qué compartimiento muscular se va el peroneal superficial? ¿O cuál inerva? Y al mismo tiempo, ¿cuál vasculariza? Pues es el mismo. O sea, vascularizan e inervan el mismo compartimiento. Vamos a ver cuál es ese compartimiento. Así se los preguntaron. Y si no se los preguntan, se los van a preguntar. Porque esa pregunta siempre va a ser. Al compartimiento lateral. El superficial, el peroneo superficial va a dar a los peroneos superior e inferior, o menor o mayor, que hacen los movimientos de lubricación externa. Entonces, es muy importante que sepan hacia dónde van. ¿Okay? Y luego da el peroneo profundo, que se va con la rama peroneo profunda, y vasculariza qué segmento muscular. El anterior. Y en el anterior es la dorsiflexión del pie y el movimiento de rotación interna. ¿Okay? Entonces, ¿qué nervio va a ser el que inerva el compartimiento anterior? Pues el peroneo profundo. ¿Y qué va a ser? Pues el peroneo, la peroneo profunda. ¿Okay? Igualito. Y la tibial posterior se va a ir a dar a toda la irrigación, a los segmentos, a los dos compartimientos posteriores, y se va a meter a la planta del pie a través del canal tarsal. ¿Okay? A través de este canal tarsal va a salir esta arteria y va a dar sus ramas terminales, que son las plantares lateral y medial, que se van a los márgenes de la planta del pie, se unen en arco y dan las ramas marginales para cada uno de los dedos. Recuerden que son 2 por cada dedo y corren hacia los lados igual que cuando pasan las manos. ¿Okay? Y ahí se termina el recorrido arterial hacia el miembro inferior. ¿Okay? No está tan difícil.